respiración pulmonar, decimos que los objetivos de la respiración son suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar CO2. Al fin y al cabo, eso es lo que necesitamos. Entonces la pregunta que uno se contesta con esta diapositiva es: ¿para qué necesito el sistema respiratorio? ¿Por qué tengo que aprender el sistema respiratorio? Sería la pregunta a resolver. Y entonces se resuelve en renglón y medio, como está ahí. Los objetivos de la respiración son suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar CO2. Pero bien, es una respuesta demasiado corta y demasiado obvia para algo tan complejo. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos funcionales que yo tengo que hacer para cumplir con ese renglón y medio? 1. Tengo que entender cómo ventilan los pulmones. 2. Tengo que entender cómo hay difusión de oxígeno y CO2. Y ahorita hablaremos de eso. Es muy fácil, lo van a entender muy fácil cuando lleguemos a esa parte, porque nosotros ya hemos visto algunas clases que ya hemos visto. 3. ¿Cómo se transportan esos gases? Mire que siempre aquí hablamos de oxígeno y CO2, de que hablamos de oxígeno y CO2, oxígeno y CO2, ¿vale? Y por último, la regulación de la ventilación. Cuando yo hablo de regulación de la ventilación, estoy diciendo es, ¿por qué cuando yo arranco a correr, si yo llego y freno en algún momento, ya no estoy respirando a la misma velocidad que respiré cuando empecé? Algo me hizo respirar más rápido. Entonces, esta última respuesta, ¿por qué ventilo rápido o por qué ventilo lento? Eso depende de algunas condiciones que ya vamos a ver. Entonces, esta diapositiva que sigue es una recomendación muy especial. Les suplico, por favor, que vean la anatomía, la histología y la embriología. Se las voy a preguntar, ¿vale? Entonces, primera tarea que tienen que cumplir es debo leer la anatomía, histología y embriología del sistema respiratorio, por favor. Vamos. Y entonces, cuando hablamos de mecánica de la ventilación, ¿qué quiere decir? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo específicamente a que cuando ustedes vieron anatomía, hay una particularidad. Cuando uno ve anatomía del sistema respiratorio, le meten músculos y les meten huesos. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta está en la mecánica de la ventilación. Yo no respiro con el esternón, yo no respiro con las costillas, yo no respiro con el diafragma, ¿cierto? Yo no hago intercambio gaseoso con el diafragma. Yo no respiro con los músculos intercostales externos e internos. Sin embargo, son absolutamente indispensables para la mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria consta de 2 movimientos clásicos, uno arriba y abajo y uno antero-posterior. ¿Y quiénes intervienen ahí? Entonces, en esos movimientos que les digo yo de arriba y abajo, interviene un músculo esencial y fundamental en la respiración, que es el diafragma. ¿Y qué papel cumple el diafragma? Recuerden ustedes en anatomía que tiene forma de cúpula, ¿cierto? Pues cuando yo tomo aire, a eso se llama inspiración. Tomo aire, los pulmones se llenan y entonces tienen que expandir la caja torácica. Y entonces el diafragma lo que hace es que, como está vacío, ahora se aplana para darle más espacio a los pulmones que otros, ¿vale? Pero mire lo otro. Pero al mismo tiempo, cuando yo tomo aire, no solamente tengo agrando los pulmones de arriba hacia abajo, sino que también de adelante hacia atrás. Y entonces ahí juega un papel importante las costillas, produciendo una elevación o depresión y aumentar ese diámetro que se llama diámetro anteroposterior. Seguramente yo tengo una diapositiva un poquitico mejor que es esta. Entonces, miren, si ven el diafragma acá, en forma de cúpula, ¿verdad? Miren este paciente en inspiración. Cuando inspiramos, mira que aquí botamos el aire y aquí están los pulmones. Pero mira cuando yo inspiro, esto baja y se vuelve más plano, ¿sí se dan cuenta? Entonces aumento el diámetro arriba y abajo. Pero al mismo tiempo también las costillas se elevan para elevar el diámetro anteroposterior. Resumen, los movimientos ventilatorios requieren de un movimiento arriba-abajo y un aumento del diámetro anteroposterior. ¿Sí? ¿Está claro? Eso cuando estamos en inspiración. Cuando yo boto el aire, a eso se llama expiración. Ojo que los gringos lo escriben con X, ¿sí se dan cuenta? Los españoles, los que hablamos español, no le podemos colocar X, porque expirar en español es morirse. ¿Se entiende? Se escribe con ese expirar, ¿vale? No lo vayan a confundir, no vayan a expirar a sus pacientes. Ahora bien, pero ¿quiénes intervienen?
Entonces ya sabemos que las costillas intervienen y que el diafragma interviene. Pero solamente ellos y nada más. No, aquí viene una cosa interesantísima que ustedes vieron en anatomía. Y es que intervienen los músculos. Pero fíjate una cosa interesante, que no son los mismos los músculos que me ayudan a inspirar que los que me ayudan a expirar, ¿cierto? Entonces hay unos músculos inspiratorios y unos músculos expiratorios. Creo que tengo una mejor, no, ya no tengo una diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los músculos de la inspiración? Hay una mnemotecnia muy fácil, no sé si las enseñaron en anatomía, y es que los músculos de la inspiración empiezan con E, ¿cierto? ¿Cuáles son? Los esternocleidomastoideos, los escalenos, los intercostales externos y los serratos, porque no nos tira la mnemotecnia, ¿cierto? Entonces vamos a aprendérselos. Entonces todos los que empiecen, si estoy inspirando con I, los músculos empiezan con E. Entonces son escalenos, esternocleidomastoideo, intercostales externos y los serratos. ¿Vale? Para que no se les olviden. ¿Y cuáles me ayudan a expirar? Entonces, los intercostales internos, los torácicos, y unos músculos que son más del abdomen, que son el oblicuo mayor y el oblicuo menor y el recto abdominal. ¿Se acuerdan? Esos son más del abdomen. Porque uno expira más con la barriga. ¿Cierto? Pues no lo hace tan evidente, pero intenta hacerlo. ¿Hasta ahí? ¿Verdad? No he dicho nada nuevo ni nada explicativo. Ahora bien, esta diapositiva un poco enredada. Aquí donde el sistema respiratorio es un poco enredado para algunas cosas, pero es muy sencillo en realidad. Eso lo voy a explicar, quiero que me pongan cuidado. Quiero que primero, como siempre, les digo, miremos el gráfico, ¿vale? ¿Qué me está mostrando el gráfico? Aquí dice volumen en litros, cambio del volumen en litros. Aquí dice presión en centímetros de agua, y aquí dice inspiración y expiración. Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, ¿vale? Vamos a inspirar y vamos a expirar. Y vamos a ver cómo cambian las presiones adentro para que el aire pueda ingresar, ¿vale? Entonces aquí comienza a jugar mucho, por eso les necesito que estudien esta noche la anatomía, la histología y la neurología, porque mañana la necesito y porque ahorita la necesito, pero pues no podemos, no tenemos nada más tiempo ahorita. Entonces, mira lo interesante, mira lo interesante. Lo que estamos mostrando acá es, primero aquí, los cambios de volúmenes a nivel pulmonar, ¿cierto? Cómo juega la presión alveolar, cómo juega la presión pleural, y hay una presión que se llama transpleural. Entonces, un poquito de anatomía, los pulmones están recubiertos por unas capas que se llaman pleuras. Existen dos pleuras, como las voy a mostrar ahorita, se las voy a recordar. Una pleura se llama parietal y la otra se llama meseta, ¿cierto? Como mi camisa. Por eso es que yo tengo camiseta bordada, no se preocupen. Mi camisa, esta es la pleura parietal y esta es la pleura visceral, ¿vale? Entonces quiere decir que la pleura visceral es la que está más pegada al pulmón, como la vamos a ver hoy. Y la pleura parietal es la que está más pegada a las costillas. Ahorita la vamos a ver, pero ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, ¿cómo es el comportamiento cuando yo inspiro? Yo inspiro, entonces tomo aire. Entonces le meto aire a los pulmones. Entonces, ¿qué pasa con el volumen pulmonar? Aumenta. ¿Cierto? Aquí me está diciendo cuántos litros de aire estoy metiendo. Guácate, inspiro. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasó mientras tanto con las presiones alveolares y las presiones de las pleuras? Mire que, igual que mi camisa con mi camisilla, ¿cierto? Parece que estuvieran pegadas. Pero en realidad hay un espacio que existe entre los dos que se llama espacio pleural, y hay un líquido ahí que hace que las pleuras se puedan no quedar pegadas, sino que se puedan deslizar, ¿cierto? Ese líquido se llama líquido pleural, ¿vale? Pero fíjate lo interesante, si yo inspiro, ¿qué pasa con la camisa y la camisilla? ¿Se pegan más o se despegan? Se pegan más, entonces las presiones se vuelven más negativas, y mírenlo cómo sucede acá, mírenlo acá. La presión es chiquitica, y yo inspiro, pero si ve que se vuelve más chiquitica, se va hacia abajo, hace como un valle largo, pero cuando boto, yo los intento separar, y entonces la presión, perdónenme, estoy hablando de la, estoy equivocado, es más pronunciado, es lo mismo pero es mucho más pronunciado, entonces, inspiro y baja, pero cuando expiro, mira lo que sucede, sube. Ahora bien, ¿pero qué está sucediendo en los alvéolos? Primero, ¿qué son los alvéolos?
Son unos sacos microscópicos que ustedes se los mostraron en historia. Yo se los mostré, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, esos sacos que están comunicados con unos bronquiolos, que se llaman bronquiolos respiratorios, otros se llaman bronquiolos terminales. Entonces vamos a volver a hablar en estas clases. No lo voy a dejar tampoco tan desprotegido. Recuerdo a la manzana, eso no sé. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen que dejar entrar el aire, pero mira lo interesante. El aire va desde la atmósfera a los alvéolos. Y entonces tienen que seguir un patrón que es un patrón de difusión. Del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Cuando yo meto aire, si yo quiero meter aire acá, ¿usted qué cree? ¿Usted le subiría la presión a los alvéolos o se la bajaría? Se la bajo, porque cuando usted le suba la presión, los alvéolos les cierran y no dejan entrar el aire. Pero miremoslo acá. Que se baja, pero muy lento. Entonces, la presión alveolar y la presión pleural, cuando estamos inspirando, se vuelve más baja. Y la presión alveolar y la presión pleural, cuando estamos expirando, se vuelve un poquitico más. Pero mira que siguen siendo, por ejemplo, la presión pleural, como están pegadas, siempre tiende a ser negativa. Y siempre está negativa. ¿Saben que siempre? Por más que esté baje, aquí no es que esté negativa, sino que está más negativa. Y aquí nunca subió, miren que nunca llega a subir a cero. En otras palabras, la presión pleural siempre se mantiene negativa. Pero ¿cuándo se vuelve más negativa? ¿Estamos inspiramos o expiramos? Inspiramos. ¿Vale? Ese es todo el cuadro. Yo lo voy a volver a ir manejando a medida que van pasando las clases, que son muy poquitas, espero que me tienen ustedes. Y entonces miremos la presión pleural otra vez, ¿vale? Pero miremos las pleuras, ahora sí. Ese es el pulmón. Esta es la pleura. Estas son las costillas, miren las costillas. Y esta debe ser la pleura parietal. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Para recordarles algunos conceptos que ustedes ya conocen, pero que seguramente se les habrá olvidado. Lo primero es que la pleura parietal, que es la que está afuera, tiene terminaciones nerviosas, sí. ¿Y eso qué? Vamos a ver por qué. Venas, sí, que den a la circulación sistémica y a la con mayor presión. Pero, ¿y la presión y la pleura visceral? Pues primero, no tiene inervación. ¿Cómo se dieron cuenta? Entonces, digamos que a un paciente, ustedes están en urgencias y le acaba de llegar un paciente que le pegaron un chuzón. Estaba en una pelea y lo chuzaron. Entonces, si lo chuzaron, la pleura, cuando el chuzón llegó a la pleura visceral, a él no le va a doler. Pero va a llegar con dolor, porque es que primero le tienen que coger por pleura. Y es así duele. ¿Sí? Es así duele. Entonces mira la diferencia. Ahora bien, pero sigamos con las diferencias. Mientras que aquí las venas drenan a la circulación sistémica, que ya las vimos en cardio, ¿cierto? Aquí las venas drenan a la circulación pulmonar. Entonces, mañana hay dos opciones. O me aguantan una clase un poquito más larga y yo les explico la circulación pulmonar, o ustedes la estudian por su lado. Como quieran, entonces mejor que hagan muy bien. ¿Sí entienden? Yo no tengo problema, yo tengo todas las clases para después, pero pues, ustedes están de afán, yo no tengo problema. Igual, no tengo problema. ¿Listos? Es una clase cortiquitica, pero necesito que me entiendan más cosas de presión, de circulación pulmonar. Yo no me demoro 20 minutos, la otra me demoro 2:30, la otra me demoro 2. O sea, en 2 horas salí, si ustedes por ¿vale? Pero pues me aguanten. Si no se me van a aburrir. No sé qué es 2 horas de clase. No. ¿Listo? ¿Estamos claros acá? Bien. Entonces, miren lo que dice ahí. Ya lo dijimos. El pulmón está debido a la caja torácica por dos pleuras, la parietal y la visceral. Sin embargo, pueden deslizarse con libertad, ¿se acuerdan? La presión pleural es la que existe entre las dos pleuras, dado por donde quiero que las separe. Esto me lo voy a sacar, pues, porque no vale la pena. No vale la pena pero esta sí no, esta sí no la puedo sacar. ¿Qué quiere decir acá? Que la presión intrapleural, la presión entre las dos pleuras, ¿para qué me sirve? La pregunta es, ¿y qué función cumple que las pleuras tengan presiones negativas? ¿Y para qué sirve? Miren lo interesante. Dice, porque siempre los pulmones tratan de colapsarse y la pared torácica trata de expandirse. ¿Cuándo creen ustedes que los pulmones tratan de colapsarse? ¿En inspiración o en expiración? En expiración.
Porque la pared torácica, ¿y cuando la pared torácica trata de expandirse demasiado? Cuando yo inspiro, mis pulmones quieren irse para donde sea, pero cuando boto, quieren colapsarse. Y entonces, ¿qué tiene todo este proceso? Pues hay otras cosas, pero dentro de los que le ayudan están las presiones pleurales. Las pleurales juegan un papel muy importante, ¿sí te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que voy a determinar casi, ¿se acuerdan los valores que demostró ahorita que eran negativos? Recuerden que siempre es negativo. No nos vamos a detener en valores que no. Ahora bien, ¿y la presión alveolar? Bueno, ¿cómo la explico? Voy a volver a explicar. Dice, es la presión que existe dentro de los alveolos pulmonares. Durante una inspiración, la presión alveolar debe descender, ¿se acuerdan que lo ve más negativa? Ligeramente, ¿para qué? Para movilizar el aire hacia adentro. Donde la presión del alveolo se vuelva más positiva, no deja entrar el aire. Y poseemos problemas, gravísimos problemas, pero gravísimos. ¿Recuerdan esta imagen? Sí, supongo que sí. Pero ustedes ya son unos magos para eso es lo que necesito que esta noche entendamos. Y aquí aparece una sustancia de la cual ya habíamos hablado durante mucho tiempo, ¿verdad? Y les hablaba en embriología. Y se llama surfactante. También se llama sustancia tensoactiva. El surfactante es una sustancia que aparece más o menos en la semana 27 de gestación, pero que se hace activa más o menos en la semana 34. ¿Y a qué se refiere esa sustancia? Creo que yo tengo la diapositiva. Sí, te lo voy a explicar. Entonces, ¿para qué sirve el surfactante? Vamos a verlo acá. Voy a volver aquí para recordarles algunos conceptos que pronto se les haya olvidado. Es un agente activo de superficie compuesto por fosfolípidos, iones y proteínas. Son 4 proteínas. Son las que uno nunca le olvida. ¿Cuáles son las 4 proteínas del surfactante? La A, la B, la C y la D. ¿Sí? Por eso uno nunca le olvida. El problema es que se reproducen los fosfolípidos. ¿Recuerdan cómo se llaman? Es un nombre largote, 2 nombres largotes. Palmitoid, ina. ¿Verdad? O sea que hay que irlos a leer. Son 2. Hay uno que tiene un hipermitoid. Pero veamos esto. A mí me interesa la fisiología. Y vamos a verlo con esta. Miren la diferencia entre que usted no tenga surfactante a que usted tenga surfactante. Han oído hablar de los niños prematuros. Entonces ustedes van a atender partos de niños prematuros. ¿Cuál es el lío del niño prematuro? Pues que tiene muchas cosas faltantes. Dentro de las cosas que le falta surfactante. Porque acuérdense, aparece en la semana 27, pero se hace activo en la semana 34. Entonces, si un niño nace de menos de 34 semanas, ¿tiene surfactante? Sí, pero ¿le sirve? No sirve. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no sirve? Veamos qué pasa si no sirve. Entonces, sin surfactante, los alvéolos, eso es un alvéolo, primero que todo, esto es un alvéolo, y este es otro alvéolo. ¿Sí ve que este está redondito? ¿Sí ve que este está aquí medio raro? Entonces, los alvéolos están recubiertos por un líquido acuoso, siempre. Siempre tenemos líquido. Pero, miren el líquido es este que está en esa camisita. ¿Lo ven? Pero como las moléculas que lo componen se cohesionan, se vuelven más cohesionadas, las paredes, ¿qué hacen? Arrastran las paredes y por eso la arrugan la pared. Imagínate una cosa macro, ¿no? Este es un alvéolo y que las paredes comienzan a arrugarse así. Entonces el alvéolo se va a colapsar. Si se colapsa no le va a entrar aire y no va a haber intercambio y el chino va a morir. Los recién nacidos, que nacen prematuros, se pueden morir por insuficiencia respiratoria. ¿Entiendes? ¿Cuál es la ventaja hoy en día de la neonatología? Que existe surfactante como medicamento. Entonces a esos renacuajitos los intuban y les colocan el surfactante ahí, ya se lo ponen. Una delicadeza total de los neonatólogos, ¿cierto? Es una maravilla. Muy bien. Entonces las paredes alveolares se arrastran hacia adentro y pueden llegar a colapsar. Y entonces, ¿por qué no se nos ha colapsado? Porque nosotros sí nacimos con surfactante, ¿verdad? Y entonces dice, con surfactante, ciertas células de la pared alveolar, esas células se llaman neumocitos tipo tubo, ¿cierto? Segregan moléculas de surfactante, las que reducen, miren que aquí estaban sin nada, miren que esto es azulito acá, pero aquí aparecen unas cosas amarillas, ¿sí? Ese amarillo es el surfactante. Entonces, ¿qué hace el surfactante? Se le mete en la mitad y no deja que arruguen a nada.
dice, segrega moléculas de surfactante, las que reducen la cohesión, ya no se cohesionan, al pasar entre el fluido, miren, están entre el fluido de los alvéolos, para que estos permanezcan inflados y permitir el paso del aire. ¿Se ve la diferencia y la importancia que tiene el surfactante en los alvéolos para que uno pueda respirar? ¿Verdad? Muy bien, por un modo a ver, ahora con otro, mire este man, y miren el surfactante acá, ahí metiéndose, pues, no dejando el colapso. Por lo tanto, el surfactante reduce la tensión superficial, se esparce sobre la superficie de ese líquido que dijimos que teníamos. Quiero que miren esta imagen. Esa es la radiografía, el mismo paciente, en inspiración y en expiración. Ahora bien, quiero que desde allá de sus puestos, y a esta hora es mucho mejor, quiero que vean la tráquea. ¿La ven? ¿Qué tal? ¿La ven? Pues difícilmente podrá ver, ¿cierto? Pero hay una cosa que me indica que sí está la tráquea. Y es que ustedes tienen que aprender. Pues ustedes van a ser los chicos de la época de la resonancia nuclear magnética. Yo fui el chico de la época de la radiografía, ¿cierto? Fuimos los abuelos de la radiografía. Ustedes son los chicos de otra época. Miremos, en las radiografías todo lo que sea negro es aire. Todo lo que estén viendo ahí, esto no, porque pues este es. Y todo lo que esté blanco es hueso. Pero también hay otros tejidos blancos que también se pueden ver blancos. Por ejemplo, miren el corazón, ¿sí ven? ¿Sí ven la botica? Me parece una bota. ¿Y esto qué es? Acuérdense que esta vaina se llama imagenología, porque uno se imagina las cosas, ¿sí me entienden? Por eso cuando uno empieza a mostrar imágenes, uno, híjole, y todo el mundo, ¡ay! Y yo soy muy bestia. Dios, ¿por qué me hiciste tan bruto? ¿Cierto? No, fíjate que no, mira el corazón. Esto que está aquí es el callado aórtico. Miren que uno comienza a mostrarlo y uno dice, ¡ah! Pues claro. Miren, si ven que aquí está la aorta dando la vuelta. Por eso esto se llama el botón aórtico en radiología. Las clavículas, ¿sí ven las clavículas? Ahora bien, yo les dije, ¿vieron la tráquea? Seguramente no se puede ver porque no podemos ver los anillos traqueales. ¿Se acuerdan los anillos traqueales que vemos? Pero lo que sí podemos ver, y yo les dije, que lo negro se ve como lo negro es. Miren esta columna acá, ¿sí ven esta rayita? Ahí me dice que ahí hay aire. Y uno entra aire por la tráquea. ¿Sí ven? Pues aquí está la tráquea. Y aquí está la tráquea. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, ustedes ya no van a ser chicos de esta época, éramos nosotros, nos decían los profesores. ¿Y por qué tenemos que fijarnos mucho en la tráquea? Porque si la tráquea siempre está centradita, miren, siempre está en la mitad de nosotros. ¿Qué pasa si en la radiografía usted ve que la tráquea se desplazó? Algo la está desplazando. Puede ser aire, puede ser sangre, puede ser un tumor. Imagínate la época que nos tocó a nosotros, es para que ustedes se mueran de la risa. Nosotros tenemos que, así nos enseñaban a nosotros medicina. Eso es lo que tenemos para ayudar. Ustedes se pueden huevonear con eso, le piden una resonancia y la resonancia le muestra la masa, se la mide, le dice cuánto tiene, si es sólida, todo le dice. O sea, nosotros no servimos para nada, estamos condenados a morir. La IA nos va a descansar. ChatGPT es nuestro nuevo Dios. No, pero es que ChatGPT es de estar subsidiado. Gas. Si tú no tienes Cloud, estás no Google M, estás gas. Claro, yo tengo un ChatGPT de 20.000 pesos, pero tengo. ¿Listos ahí? Muy bien, vamos. ¿Ustedes sí lo vieron? Ahora bien, pero miren otra cosa. Ahora miren la diferencia entre meterle aire a los pulmones y sacárselo. Es el mismo paciente, pero miren lo grande que se ven esos pulmones y digan acá. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense en estas esquinas. ¿Sí ven el diafragma cómo se va formando? Ojo con estas esquinas. Se llama ángulos costodiafragmáticos. ¿Por qué son importantes? Porque ahí a veces se mete líquido. Entonces se borran.
Entonces ya nos deja de ver y ve blanco. Usted dice, pues madre, ahí hay agua. Hay que pedir otro examen para poder ver, porque por ejemplo en los cánceres comienzan a acumular agua acá. Y el pulmón comienza a colapsarse. Vamos a ver otra cosa. Imagínate que una de las cosas jodidas, esta clase se llama volúmenes y capacidades. ¿Se acuerdan de cómo medimos? O sea, en cardiología hay un examen que se llama electrocardiograma, ¿verdad? El electrocardiograma es un examen que tiene más de 100 años y que se sigue utilizando hoy en día, a diferencia de lo que ustedes conocen los exámenes, por ejemplo, la radiografía, ya casi no se utiliza. Pero los electrocardiogramas sí se siguen utilizando. Y la pregunta es ¿por qué se siguen utilizando? Primero, porque es un examen que no es intervencionista. O sea, usted no le tiene que meter nada al paciente, le pongo chupitas y ya esa vaina es genial. Segundo, es un examen rápido. Tercero, es un examen barato. Cuarto, es un examen que en buenas manos da mucha información. Bien, ¿y qué hacemos con los pulmones? Entonces, hace muchos años se pudieron imaginar qué hacemos con los pulmones. Yo no le puedo meter algo para poderle medir cuánto aire tienen los pulmones, pero sí hay exámenes que pueden medirlo indirectamente. Ese examen se llama espirometría. Entonces, por ejemplo, nosotros los profesores, a mí de vez en cuando, cada 3 años, me piden espirometría. Entonces le ponemos a soplar un tubito. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos con la voz. ¿Sí? Para saber cómo estamos de la voz. Sobre todo los abuelos, pues ya vamos envejeciendo, ya pues a orden no va a poder. Y entonces, ¿para qué me sirve? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Vamos acá? ¿O estás con el celular? Entonces, aquí. Paren. Vamos a hacer una cosa. Los que se quieran ir en este momento, chao. No hay problema. Yo ya llamé a lista, yo no me pongo bravo, no hay líos. Quédense los que quieren quedarse conmigo. Los quiero pues, no tengo ningún. ¿Vale? Pero no me saquen el celular y no comiencen a chatear porque ay, no, please, se los pido, fresco que yo no estoy enojado. El que quiera, me faltan 20 minutos de clase y yo me voy. O dejamos la clase acá. No. Vale, lo que quieras. Pero póngame cuidado porque es que para mí es tan humillante, ¿sabes? Es humillante. Es humillante que yo intente dar una clase de estas y que comiencen a mirar los celulares y yo. Para mí, pues ya lo dije alguna vez, ¿se acuerdan? Ustedes me quieren ver descompensado a mí, es eso. Me quieren ver deprimido a mí, es eso. Es totalmente depresivo para uno que uno esté intentando explicar la espirometría y otro esté mirando el celular. Entonces imagínate que hicieron una cosa. ¿Ese examen en qué consiste? A usted le ponen un tubito y le dicen tome todo el aire que pueda y cuando le diga ya, usted va a botar todo el aire que pueda y el aparato mide toda esa vaina y le da unos resultados a uno. Es un aparato genial. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, los que fuman, los fumadores. Los fumadores seguramente les va a dar una enfermedad que se llama EPOC. Ustedes han escuchado. El EPOC son dos enfermedades. Una se llama enfisema y la otra se llama bronquitis. Entonces el aparato me dice a mí cómo va el paciente. Si va mal o va bien. Pero ¿qué es lo que hace el aparato? Toma unas medidas y unos volúmenes y unas cosas que se llaman capacidad. Hay un volumen que es uno de los más importantes que ustedes deben conocer, que se llama volumen corriente, o también llamado volumen tidal. ¿Y qué es el volumen corriente? Es el volumen de gas inspirado, ojo, no I, sino O expirado en cada ciclo respiratorio no forzado. Así como están ustedes. Yo no porque yo estoy hablando y estoy caminando, pero yo sí estoy un poquito más agitado. Pero ustedes como están ahí, fíjate que uno no se da cuenta cómo respira. Pero en cada, más o menos ustedes han respirado 12 veces por minuto. O sea, han tomado aire sin darse cuenta ahí, han tomado 12 veces. ¿Y cuánto han tomado cada vez que tomaron aire? Medio litro. ¿Y han botado? Medio litro, porque no me puede quedar uno. Si toma medio, saca medio. ¿Se acuerdan de los litros y electrolitos? La misma vaina. La misma vaina. Entonces, ¿cómo se llama ese volumen? Volumen corriente. También se llaman los libros, ustedes lo van a encontrar con otro nombre, se llama volumen tidal. Tidal. T-I-D-A-L. Tidal. Tidal. Pero los aparatos también tienen otro volumen, se llama volumen de reserva inspiratoria. Miren lo que dice que es el volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen máximo de aire que se puede inspirar durante una respiración forzada. Pero no lo entendí. Entonces vamos a hacerlo con un paciente. Entonces usted tiene el paciente sentado, le dice, quédese tranquilo, le dice, cuando yo les diga,
usted va a botar todo el aire que pueda. Entonces usted dice, tranquilo, cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. Y usted hace, y el paciente hace, a uno le dice un tubito. Y le dice, a uno le dice, siga botando, siga botando, con los ojos botados. ¿Sí? Y entonces se considera que un paciente de 70 kilos que mide unos 70, o sea, un paciente promedio en el mundo, tiene más o menos, le mide cuánto es capaz de botar, 3.000 mililitros, o sea, 3 litros. Y después viene otro volumen que se llama volumen de reserva expiratorio, o sea, todo lo contrario. Usted le dice al paciente que se quede tranquilo, ¿cierto? Y le dice, creo que le expliqué mal la primera. Me acabo de dar cuenta que era tomando aire, ¿no? En el segundo, usted lo que le dice es que vote. Ahora, pero miren una cosa interesante. Si es que no coincide lo que toma y lo que vota, porque si es que no lo hace al mismo tiempo. ¿Sí me entienden? Y por el último que está ahí, que se llama volumen de reserva, el volumen residuo. ¿Vale? Alguna vez de niños, estando en el parque, llegó un chino y le clavó un puño por detrás, o el cabezón del primo grande cogió el balón y se la... Usted, le sacó el aire, y entonces todo el mundo a levantar las patas a uno y ponerle una bomba. ¿Sí? Pregunta. Si le pegan a un taponazo, por más duro que le peguen, ¿le puede sacar todo el aire? No. ¿Vieron el paciente cuando hizo expiración? Siempre queda negro. Entonces a ese volumen se llama volumen residual. Es el volumen de aire que permanece en los pulmones tras una expiración. Entonces, el volumen de reserva expiratoria es cuando usted dice al paciente, tome, le voy a contar hasta 3, usted quieta ahí, usted dice, tranquilo. Cuando yo le cuente, 1, 2, 3, ya, tome todo el aire que pueda. ¿Sí? Y eso lo mide el aparato. Después le dice, ahora calmado. Ahora, cuando yo le diga ya, usted va a botar todo el aire que pueda. Uno sabe que es peor. Si tomar o botar. ¿Sí entiende? Porque le dicen, siga botando, siga botando. Entonces, cuando usted dice, no, yo no puedo, hay que volverlo a repetir. Uno, su madre, pues, pero toca volverlo a repetir. ¿Sí entiende? Bien, ¿está claro? Ahora bien, pero dijeron, los fisiólogos que hicieron esto dijeron, ¿y para qué me sirve? Dicen, no, eso hay que combinarlo. Y entonces, la siguiente medida se llama capacidad. ¿Y qué es una capacidad pulmonar? Es la suma de 2 o más de esos 4 volúmenes. ¿Recuerda que son 4 volúmenes? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. ¿Listos? Entonces dijeron, no, combinémoslos. Y combinarlos es sumarlos unos con otros. Y entonces apareció uno que se llama capacidad pulmonar total. ¿Y qué es la capacidad pulmonar total? Sumar los 4 volúmenes. Pero eso lo hace el equipo. Cuando usted hace bien el ejercicio. El segundo es fundamental. Este es fundamental. Se llama capacidad vital. La capacidad vital es sumar todos excepto uno, el residual. ¿Sí? Aquí no está sumado el residual. Si es que aquí está el volumen de reserva respiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva respiratoria. Y hay otros 2 más que se llaman capacidad inspiratoria, que es sumar el volumen corriente más el volumen de reserva respiratoria. ¿Y el que queda? Capacidad residual funcional, que es muy importante también, que es sumar el volumen de reserva expiratoria con el volumen residual. Ustedes ahorita no van a entender absolutamente nada, eso no sirve para nada. Ya van a darse cuenta cuando entren a clínicas y cuando empiecen a ver patologías, lo importante que es esto. Ahora bien, si lo quieren ver en un cuadro así, pero no. Ahora bien, ¿se acuerdan del gasto cardíaco? Pues en los pulmones también se puede calcular algo similar. No es igual, pero es algo similar. Hay una cosa que se llama volumen minuto respiratorio. Y vamos a hacerlo con lo que hicimos ahorita. ¿Qué es el volumen minuto respiratorio? Es la cantidad de aire nuevo que entra a las vías respiratorias cada minuto. ¿Ya que es igual? Pues hay una fórmula matemática, así como había para el gasto cardíaco. Es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Bien, todos conocemos en los adultos cuál es el volumen corriente. ¿Cuánto es el volumen corriente? 500 mililitros o medio litro. Pero la frecuencia respiratoria, entonces aquí tenemos que recordar,
¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal de un ser humano adulto? Está entre 12 y 20 respiraciones. ¿Qué pasa si usted bueno, pero póngale otro apellido, reposo? Así como están ustedes en reposo, la respiración de ustedes debe estar entre 12 a 20. Algunos deben estar respirando 12 veces por minuto, otros 16, otros 14, otros 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si un paciente en reposo respira más de 20 veces por minuto? Se llama taquipnea. ¿Y qué pasa si respira menos de 12 veces por minuto? Se llama bradypnea. Bradypnea. ¿Sí? ¿Por qué pnea? Porque se escribe con P. ¿Sí? Porque apnea significa aire. Entonces ustedes han escuchado de la neumonía. Ahora ya la escribimos con E, antes se escribía con P. Neumonía, de aire. Muy bien. Entonces calculémoslo el volumen de minutos respiratorio. Digamos que un man está respirando a 12. Por 500 da la tabla de 500. Pues da 6 litros. ¿Sí entiende? Imagínate, vos respiras 6 litros por minuto, multiplica los minutos por 60, en una hora, ¿cuánto? 6 por 6, 36, pero colóquele un cero más. Eso en una hora, ahora multiplíquelo por 24, que son las horas de un día. Y ahora multiplíquelo por 325, que eso es un año. Y ahora multiplíquelo por su edad y verá toda la vez que ha respirado. Quitándole el aire, ¿se ha visto caer? No le quite el aire a los demás. Imagínate la cantidad de aire que ustedes respiran eso. Muy bien, vamos acá. Pero vamos metiéndonos en cosas más sofisticadas. Vamos a llegar a la ventilación alveolar. Mire, a mí de nada me sirve tener el aire acá en la nariz o acá en la tráquea cuando ahí no hago intercambio gaseoso, que es lo que vamos a hacer en las próximas clases. Yo necesito tener ese aire en los alvéolos. Entonces, a eso se llama ventilación alveolar. La ventilación alveolar es la tasa a la que el aire nuevo alcanza las zonas de intercambio gaseoso. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las zonas de intercambio gaseoso? Ahí es donde necesitamos la histología y la anatomía que ustedes ya ven. Las zonas de intercambio gaseoso inician en unos bronquiolos que se llaman bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios son los que están después de los bronquiolos terminales. Después de los bronquiolos respiratorios, ¿quiénes siguen? Los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Ahí sí se produce intercambio gaseoso. Entonces, cuando el aire llega a este pedacito, que después lo vamos a ver en otra clase que se llama membrana respiratoria, se llama unidad respiratoria, esto mismo, ¿cierto? Ahí estamos hablando de ventilación alveolar. ¿Y esa vaina qué? ¿Y eso para qué nos sirve? Ahora bien, y lo que no está ahí, ¿cómo se llama? O sea, lo que está aquí en mi nariz, y lo que está en mi rinofaringe, y lo que está en mi faringe, en mi laringe, en mi tráquea, en los bronquios principales, en los bronquios secundarios, se llama espacio muerto. ¿Por qué se llama espacio muerto? Porque hay un intercambio gaseoso. Miren lo interesante. El espacio muerto es el aire que respiramos y que no alcanza las zonas de intercambio gaseoso, como la fosa nasal, la faringe, la tráquea y todo lo que es. Ahora bien, ese espacio muerto, ¿qué espacio ocupa? Dice, en una persona adulta normal es de aproximadamente 150 mililitros. ¿O qué valor lo necesitamos? Al valor real de la ventilación alveolar se le debe restar este espacio. ¿Se acuerdan cuánto es el volumen tidal? ¿O el volumen corriente? 500. El problema de los 500 llegan de una vez a la ventilación alveolar. No. ¿Cuántos se quedan en el espacio muerto? 150. Entonces, en realidad, ¿cuántos llegan? 350. ¿Verdad? Entonces, imagínense ustedes que ustedes van a regar el jardín. ¿Sí? Entonces, utilizan una manguera y abren la llave. Guácate, y el agua llega hasta ahí. ¿Cierto? El agua que verdaderamente está regando las plantas es la que sale por la manguera. Pero si usted cierra la llave, aquí queda agua, si se dan cuenta. Esa agua no sirve para nada porque no está regando. Ese es el espacio muerto. Ese es el espacio muerto que tenemos nosotros. ¿Vale? Es exactamente para que lo entiendan. Muy bien. Y las funciones de las vías respiratorias, entonces recordemos rápidamente la tráquea y los bronquios. ¿Se acuerdan que tienen cartílago y poco músculo liso?
Y están recubiertas de un epitelio. ¿Cómo se llama el epitelio respiratorio? ¿Qué epitelio es? Que yo les digo siempre, lo único que me interesa cuando ven histología respiratoria es que por lo menos se acuerdan que se llama pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Se entiende? Pero que sepan que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y cuántos tipos de células hay ahí. Muy bien. Los bronquiolos respiratorios todavía tienen cilios hasta por estos dos. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a los bronquiolos? ¿Qué diferencia hay entre un bronquiolo y un bronquio? Que los bronquiolos ya no tienen cartílago. ¿Sí? Pero sí tienen músculo liso más que los bronquiolos terminales. Ahí están los diámetros, ahí están las divisiones. Recuerden ustedes que el pulmón se va formando dicotómicamente. ¿Sí? Tráquea que se divide en dos broncos principales. Dos broncos principales que se dividen en broncos secundarios. Pero no forman tres lados, tres a un lado y dos al otro, para formar tres lóbulos al lado derecho, dos lóbulos al lado izquierdo. Y se siguen dividiendo de a dos. ¿Cierto? Eso es lo que me está mostrando acá. Muy bien. Ahora bien, ¿qué papel juegan el control nervioso? Y esto sí que es importante. Sí que es importante. Entonces, para los bronquios y bronquiolos, es importante la orden que le da el sistema nervioso autónomo. Recuerden ustedes que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático mediante la adrenalina y el parasimpático mediante la acetilcolina. Los receptores para el simpático en los bronquios son receptores beta 2, a diferencia de lo que sucedía en el corazón, que eran beta 1. ¿Y qué produce cuando uno está estimulado por la adrenalina? Broncodilatación. ¿Por qué? Volvamos otra vez al ejemplo que habíamos colocado cuando vimos cardíaco. Usted va por la calle y le sacan un cuchillo. ¿Sí entiende? Entonces inmediatamente la adrenalina se descarga. Y la adrenalina se descarga, ¿y qué hace en el corazón? Acelera. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción. Por receptores, pero usted también tiene que estar listo para ir corriendo, y necesita aire. Inmediatamente la adrenalina hace que los bronquios hagan broncodilatación. Pero los receptores, ¿qué? Beta 2. Estoy viendo bacán. Entonces, si usted quiere salir pitado, tiene que tener la adrenalina en la juega, ¿sí me entiende? Entonces, resumen otra vez. ¿Cuál es el control nervioso de los bronquios? El simpático, mediante sus receptores beta 2. ¿Y qué producen? Broncodilatación. Se los suplico hoy. Como el gran filósofo Giovanni Ayala, de rodillas, se los pido, ¿entienden? Que no me confundan broncodilatación con vasodilatación. Uno les hace la pregunta abierta y le hace acá, vasodilatación, no. Pero es que pero es que no es lo mismo un vaso que un bronquio. O usted respira la aorta. No. Parasimpático por receptores muscarínicos. ¿Se acuerdan de los receptores muscarínicos? Y producen broncoconstricción. Y la pregunta sería, ¿y yo para qué necesito broncoconstricción? Pues lo que pasa es que cuando me estoy asustado me broncodilato y no puedo quedar con los bronquios así dilatados, con bronquiasasazos, como dicen ustedes. Los superbronquios, no, tengo que volverlos a cerrar. Muy bien, ¿y qué otras secreciones tenemos? Hay una sustancia muy importante que se llama histamina. ¿Han oído hablar de la histamina? Sí, porque ustedes estudiaron inmunología, ¿sí o no? Pues ya sabes. Ustedes ya vieron mastocitos y la degranulación de los mastocitos, ¿cierto? Ustedes saben. Entonces los mastocitos, cuando se degranulan, secretan unas sustancias como, por ejemplo, proteasas, leucotrieno e histamina. La histamina es una sustancia que se llama sustancia de reacción lenta de la anafilaxia y en los bronquios produce broncoconstricción. ¿Se acuerdan del shock? ¿Vieron ustedes shock? Sí. ¿Le mandaron un gol? Sí. ¿Cierto? ¿Y se acuerdan del shock anafiláctico? Secundario a la secreción excesiva de histamina. Entonces, miren lo interesante. Cuando un paciente le pica las abejas americanizadas, mire el paciente por qué se muere. Porque la histamina produce vasodilatación. Si le produce
Ven cómo empezamos de bien. Es una relación perfecta. ¿Sí? Eso es cuando usted pega una relación y se le vuela el viernes, le vuela a un novio. Vaso y por lo tanto túmbala. Ven comenzar. Túmbala. Vasodilatación, túmbala. Resistencia. Por lo tanto, bájala. Presión arterial. ¿Cierto? Pero además, la misma histamina produce. Ay, 17 bromas. Le acabo de decir que ya van dos. Aquí donde me da mi pero la construcción, pero a mí nada de química me da toda la vez. Me digan las clínicas, otra vez. O sea, no hemos conseguido nada. Nada. Otra vez. El paciente va caminando y le pican las aves africanizadas. Las aves africanizadas descargan histamina. ¿Qué le produce la histamina en los bronquios? Así, en estos días, acuérdense que soy fanático del Chavo. Uy, no, yo no he visto un capítulo, pero es que yo lo mejor. O sea, va por la calle y le pica las abejas. Entonces le producen los vasos. Si ya no nadie quiere contestar, todo el mundo. ¡Vaso! Y entonces se le cae la. Y entonces se le cae la. Entonces el paciente le llega a usted a urgencias hipotensa, hipomadre, hipotensa, hipomensa, hipotensa. Ya se dan cuenta por qué mi dando clase por la mañana, la cooperativa por la tarde, en la San Martín y remata acá como que yo tenga pelo. ¿Listos? Y en los bronquios le producen broncoconstricción. ¿Cuál es el problema entonces? Que el paciente le va a llegar a usted en un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí entiende? El paciente le va a llegar a usted en un paro cardiorrespiratorio. ¿Y usted qué le colocaría a ese paciente de medicamento? Pues adrenalina. A él es el que colocaría adrenalina. Entonces, apenas llega el paciente, lo que hay que clavarle es adrenalina para que produzca broncodilatación por receptores y el corazón vuelva otra vez y produzca vaso. En los vasos se produzca vaso por receptores alfa. Ahí se me perdí. Señor, dame paciencia. Porque no. Yo dije, pero no lo acabamos de ver. No lo acabamos de ver. Vimos que en los vasos se producía vasoconstricción por receptores alfa 1. El corazón sí se produce, pero es que el corazón no produce vasodilatación y vasoconstricción. El corazón lo que produce es aumento de frecuencia cardíaca y aumento de contractilidad. También se lo produce, sí, también, pero no por receptores. ¿Está claro? Bien. Entonces sigamos acá, vamos acá. Y por último, ya dos diapositivas que acabamos. La primera es, ¿alguna vez han tosido? Onomatopeya de la tos, cough, cough. A mí se nos olvidó así, cough, cough. ¿Y cómo hacemos cough, cough? Vamos a ver. Y entonces, primero, hay algo que nos tiene que irritar, ¿cierto? ¿Qué nos tiene que irritar? El sistema o el árbol respiratorio. Para la tos, esa irritación es más de las vías aéreas inferiores. Entonces, algo que nos irrite, un agente extraño, por ejemplo, un perro, un gato, cualquiera echando el oído de esta manera, así por lo menos me da nervios. Entonces, no vuelvo a decir eso porque me van a acusar. Yo no tengo nada en contra de los perros, no me gusta. Yo no tengo nada en contra de esos animales. Muy bien, vamos
Y entonces ahora te manda la información al bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. ¿Recuerdan que ya hemos hablado del bulbo raquídeo? ¿A través de quién? Del décimo par, o sea, del. Y el mago le dice, imagínate lo que le dice al organismo, le dice, inspire, tome aire. Cierre la epiglotis. ¿Se acuerdan de la epiglotis? Una vaina que parece una hoja. Cierre la epiglotis. Contraiga los músculos abdominales. Aumente la presión. Abra la epiglotis ahora sí y abra las cuerdas vocales y cofra. Así todos se van. La próxima vez que todos hagan. Por favor. Ahora bien, pero el árbol respiratorio no solamente tose, sino que también sueña. Estornuda. Estornuda. ¿Cómo estornuda? ¿Cuál es la onomatopeya del estornudo? ¿Cuál es? Achis. ¿Sí? Hace unos años había un antigripal y entonces decían que la nariz achis. Yo me fascinaba una nariz así gigantesca así. Vamos acá. Reflejo del estornudo y termina la vía respiratoria superior. Aquí es algo que nos perturba, pero aquí en la nariz. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando estamos con gripa, ¿cierto? O algún olor, o bueno, ácaros. Se inicia con la irritación de la zona nasal y el impulso va por vía frente al bulbo raquídeo y aquí termina el quinto par craneal. En realidad también interviene el décimo, pero aquí interviene más el quinto par craneal. ¿Y qué hace? Otra vez vuelve, tomamos aire, cerramos el epiglotis y cuando tenemos que aperturarla, la aperturamos de manera rápida. Y con esto, por colorado, esta clase está trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es simplemente ambientarlo para